Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión del mensaje del Evangelio. En esta ocasión queremos compartir de un tema que es, digamos, en cierto modo conflictivo, dependiendo desde el punto de vista de que usted vea su relación con Dios. Yo quiero que tomemos unos minuticos para orar y pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude a entender este mensaje y también a asimilar la importancia de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar en ese momento. Padre, en esta noche te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nosotros en la cruz, para que a través de esa obra maravillosa y el derramamiento de su sangre, Señor, pudiéramos nosotros recibir el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna. Mi Dios, poder seguir en esta tierra predicando tu evangelio, alcanzando a todos aquellos que todavía no te conocen. Permite, Señor, que en esta noche lo que vamos a compartir le hable, Señor, a la mente y al corazón de todos los que están viendo este video en este momento. Y mi Dios santo, si ellos tienen alguna petición, alguna necesidad, oramos para que seas tú propicio, Señor, y les proveas, Señor, la respuesta pronta a esas inquietudes, Señor, y que tú proveas también para las necesidades físicas y materiales, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a tratar en esta noche un tema, como ya lo he dicho, que es un poco conflictivo, digámoslo así. Yo le puse por título a mi mensaje, Sumergidos en obediencia. Y es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el bautizo o el bautismo cristiano. En la Biblia encontramos mucha información acerca de lo que es el bautizo y por qué es tan importante y por qué es esencial de que todas las personas que han decidido seguir al Señor Jesús tomen la decisión de cumplir esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, de venir a las aguas y públicamente confesar lo que han hecho en privado. Entonces vamos a ir poquito a poco tratando de llevar el hilo de la enseñanza en esta noche y primero visitemos el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y en el capítulo 6 leamos para empezar los versículos 3 y 4. Vamos a estar tocando varias veces esta porción en Romanos 6, pero para empezar vamos a leer estos dos primeros versículos, versículos 3 y 4. Y mira lo que dice allí, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así que a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo, la palabra bautizo o bautismo viene de una palabra o de un vocablo griego y que significa básicamente sumergir. Entonces, sumergir algo en agua significa que lo está bautizando. Ahora, la palabra bautizo se ha utilizado en el ámbito cristiano, religioso, para definir, digamos, una ceremonia que se hace en el cual usted se identifica con digamos, con la religión o la iglesia a la cual está asistiendo. La Biblia habla y aclara todas esas dudas que existen, digamos, acerca de lo que es el bautizo. El bautizo, además de significar sumergir, también es una palabra que puede ser usada en situaciones que no son religiosas. Por ejemplo, se puede usar como en la definición de inauguración. A veces cuando hacen un barco nuevo y antes de echarlo a la mar, dicen que lo van a bautizar, le ponen el nombre. Y no sé si han visto ustedes por ahí en algunas ocasiones que una persona sube y le rompe una botella en la parte del frente del barco, y cuando hacen este rompimiento automáticamente se sueltan unos amarres que tiene y entonces el barco va rodando y cae al agua. De igual manera, cuando se inaugura un edificio,
el acto de cortar la cinta es como un acto de bautizar, donde se está abriendo, por decir algo, por primera vez las puertas de este lugar, este recinto. Entonces, el bautismo en sí es como, digamos, un comenzar una función, en este caso pues del barco, del edificio, también se puede usar esta palabra allí. Ahora, hay algunas culturas que piensan que esta palabra, bautizo, significa también purificación, porque dicen que a través del lavamiento, porque usan agua, ¿verdad? Las impurezas del pecado o las impurezas de lo que ellos estén pensando que una persona pueda tener, son limpiadas a través de este lavamiento de aguas. Y hay algunos otros que también creen que el bautizo o a través del bautizo se lavan los pecados o las culpas que una persona pueda tener. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia habla del bautizo de una manera diferente. ¿Qué es el bautizo? Dice, básicamente es un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque en la Biblia el Señor Jesús dio esa orden del bautizo. Y vamos a estar tratando esto lentamente. La Biblia hace mención de varios bautizos. Y decimos varios bautizos, no queriendo decir de que en la iglesia tengamos que pasar por varios bautizos. Solamente hay un bautizo que se hace y es el bautizo en el agua, ¿verdad? Ahora, la Biblia también habla del bautizo del Espíritu Santo, habla del bautizo en fuego, que el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego y todas esas cosas. Es lenguaje que se usa para definir, por ejemplo, la venida en Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y se derramó sobre la iglesia. Eso es lo que se conoce como el bautizo del Espíritu Santo, porque fue derramado sobre la iglesia. En esa ocasión, entonces, el bautizo del Espíritu Santo sucedió. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, nosotros hemos tenido un estudio acerca del Espíritu Santo y hemos entendido que la persona es bautizada cuando llega y recibe pues al Señor como su Señor y Salvador, y sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Pero no vamos a entrar en detalles acerca de esto. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, el bautizo del Espíritu Santo y todo eso, me puede escribir allí en los comentarios y yo trataré de aclararle lo mejor que pueda acerca de eso. También la Biblia habla del bautizo de Juan, el bautizo del arrepentimiento. Y son también formas en que se habla acerca de en los judíos, la comunidad judía. Ellos se guiaban a través de la ley, ¿verdad? Para ellos cumplir la ley era lo que necesitaban hacer para llegar a estar en comunión con Dios. Pero luego cuando llegó el Señor Jesús sabían que ya tenía que cambiar eso y la ley tenía que pasar, digamos, a un segundo grado, vamos a decirlo así, porque la salvación viene a través del Señor Jesús. Ellos tenían que arrepentirse verdaderamente de los pecados, ya no, digamos, seguir confiando en esos sacrificios que hacían cada vez que cometían una falta, sino que ahora tenían que confiar en el Señor Jesús y tenían que arrepentirse y posteriormente bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cosas que yo puedo hablar acerca del bautizo. Vamos a decir unas 2 o 3 cositas. El bautismo representa nuestra identificación con Cristo en su muerte, en un acto público en el cual nosotros expresamos delante de todas las personas el compromiso que hemos adquirido con el Señor. Y esto sucedió cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces vamos por pasos. Cuando leímos el pasaje al principio, Romanos capítulo 6, versículo 3, dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando nosotros hacemos este compromiso de entregar la vida al Señor Jesús y venimos a las aguas, entonces nosotros estamos haciendo un acto público, nos estamos identificando públicamente con la muerte del Señor Jesús. O sea, estamos aceptando esa obra de Él
en nuestras vidas, pero lo vamos a hacer en una forma pública. ¿Cómo lo hacemos? Cuando somos, por decir algo, sepultados en las aguas, o sea, somos sumergidos. Recuerde que la palabra bautizo quiere decir sumergir. Entonces, por eso el bautismo nosotros lo hacemos de inmersión, hundimos a la persona en el agua y ellos allí están en cierto modo muriendo a la vida antigua, a la vieja manera de vivir. Entonces, en esta ceremonia del bautizo, el creyente en este momento muere a la vida antigua. Ahora, esto él ya lo había dicho aparte, solo. Cuando una persona acepta al Señor Jesús, ellos dicen: Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, yo me arrepiento y te pido que entres en mi corazón, que perdones y que limpies mi vida. Y entonces uno le dice al Señor: de ahora en adelante yo voy a vivir para ti y hacer todo lo que tú me digas que haga, ¿verdad? Escribe mi nombre en el libro de la vida y todas esas cosas que uno dice cuando hace la oración de fe. Ahora, uno renuncia a seguir viviendo de la manera que está viviendo. Y en el bautizo, entonces estamos haciendo, digamos, en cierto modo, una representación viva de lo que nosotros ya le dijimos al Señor. Entonces, por eso es que en el hundimiento, cuando somos metidos, sumergidos dentro del agua, la persona muere, digamos, a la vida antigua. Y luego cuando la persona es sacada del agua, entonces allí es donde nos identificamos con la resurrección del Señor Jesús. Y allí mismo dice también en el versículo 4 que leímos, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, dice allí, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, al ser sacada la persona del agua, entonces en este momento la persona está siendo, digamos, resucitada a una nueva manera de vivir. El otro día, haciendo yo un estudio, estamos haciendo un estudio de Efesios, los miércoles estaba mencionando un poquito acerca de eso. Y vimos nosotros que básicamente la persona está haciendo una primera resurrección, porque esta es la resurrección entre comillas espiritual, donde usted, la vida antigua, la vida pecaminosa, la vida apartada de Dios, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dijimos en aquella ocasión, entonces al renunciar a esa vida, nosotros morimos en el bautismo y luego resucitamos en una forma, digamos, espiritual, con la confianza de que en el futuro, cuando nosotros muramos físicamente, también vamos a resucitar en el día final, cuando el Señor nos llame, porque dice la Biblia que a la final trompeta, y dice: sonará la trompeta y los que han muerto en el Señor, entonces resucitarán primero. Entonces van a resucitar, se van a levantar de las tumbas los cuerpos y van a ir y van a encontrarse con el Señor, y las almas van a venir con el Señor y se van a unir en el aire y van a ser un solo cuerpo, y es un cuerpo renovado, es un cuerpo santificado, glorificado, que va a poder estar en la presencia del Señor. Y todo esto tiene relación con la ceremonia del bautizo también, el bautizo que hacemos nosotros en el agua. Entonces, primera cosa, el bautismo es como una identificación nuestra con el Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección. También en el bautismo nosotros damos un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que da el creyente a través del bautismo? El testimonio que se da es que nuestra vida, desde ese momento, ahora, otra vez, quiero hacer un paréntesis para que no vaya a haber confusión. Esto ya lo hizo el creyente en privado con el Señor cuando él entregó su vida al Señor. Lo que estamos diciendo del bautismo ya es la representación, digamos, pública de lo que él había hecho. Entonces lo que está diciendo el creyente en esta ocasión es que de ahí en adelante, desde el momento en que él resucita al salir de las aguas, entonces su vida será dirigida por el Espíritu Santo, ya que Dios ha tomado el trono de nuestra vida y de ahora en adelante Él es el que nos gobierna. Por eso dice que la vida ya no es mía, sino que yo lo que vivo ahora en la carne lo vivo para el Señor. Eso está en el libro de Gálatas. Si usted quiere, lo podemos leer. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo,
O sea, la vida que nosotros vivimos no debe ser nuestra forma de vivir lo que queremos hacer, sino la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice allí, más Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora, después de que ya lo acepté al Señor Jesús, dice, vivo en la carne, entonces yo ahora lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros a través del bautismo también estamos diciendo que ya la vida nuestra no nos pertenece, nuestra vida le pertenece al Señor Jesús, y que todo lo que hagamos, lo que vayamos a vivir, lo vamos a tratar de hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya sabemos que hay algunos que cometen faltas, algunos que cometen pecados, pero también la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un abogado y podemos acudir a él para que nos limpie de esa maldad. Lo he predicado muchas veces ya acerca de lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, cuando él le lavó los pies a sus discípulos. Dijo, todo aquel que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los pies son aquella parte del cuerpo que está constantemente en contacto con el mundo. Y el lavamiento de los pies que el Señor Jesús dijo allí en aquella ocasión, porque Él dijo, y yo lo que hemos hecho ahorita, ustedes lo tienen que seguir haciendo. Eso quiere decir que cuando nosotros cometemos pecados, nuestra parte que se ha estado en contacto con el mundo, nosotros tenemos que limpiarla, venir al Señor y pedirle que nos limpie nuevamente esa suciedad que posiblemente nos ha manchado en alguna forma, y seguimos en comunión, en comunidad con el Señor. Amén. Bueno, entonces dos cosas hemos dicho hasta ahora. El bautismo representa nuestra identificación con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. También dijimos que el bautismo es el testimonio nuestro de que de ahí en adelante nuestra vida ya no va a ser vivida para nuestro deleite, sino más bien para la gloria del Señor. La tercera cosa que podemos decir es, nosotros nos bautizamos porque es un paso de obediencia, es un mandato que el Señor Jesús nos dio. ¿Y quién es el que se bautiza? Se bautiza todo aquel que ha aceptado el regalo de salvación que Dios ha ofrecido, y Él lo ofreció para todo aquel que lo quiera aceptar. No es una obligación, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice allí, que lo quiera aceptar, ¿verdad? Para que todo aquel que lo acepte, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Más o menos así dice Juan 3:16. Entonces todo aquel que toma la decisión de aceptar al Señor Jesús debe bautizarse, porque es un mandato del Señor. Eso lo dice cuando Él llegó le dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo capítulo 28. Él dice que el bautismo es un paso importante en la vida de todo creyente. Si quiere vamos a leerlo. Mateo capítulo 28 y versículos 18 y 20. Dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id, es una orden. Ustedes tienen que ir, la iglesia tiene que ir. ¿A qué? Dice, a hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces dice, y cuando hagan esos discípulos, dice, hay que bautizarlos. Dice allí, bautizándolos, y mire lo que dice el Señor Jesús. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, eso es discipulado, ¿verdad? Que os he mandado. Y el Señor está con la iglesia, porque dice allí, aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay partes en la Biblia donde los apóstoles dicen que se bautizan en el nombre de Jesús. Y han surgido algunas doctrinas, algunas enseñanzas donde dice que se bautiza que nomás en el nombre de Jesús, o que si se bautiza en el nombre de otras cosas por ahí. La enseñanza del Señor Jesús fue bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia o dice el apóstol que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, lo que está queriendo decir es que hay que bautizarlos en la enseñanza de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo. Eso quiere decir que todavía es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien dice bautizados en el nombre de Jesús, quiere decir en la doctrina de Jesús, en lo que Él dijo, en lo que Él es.
Y esa fue la enseñanza del Señor Jesús. Allí está en el libro de Mateo, capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, claro, hasta allí. Era un paréntesis que quería dar simplemente. Entonces hemos dicho tres cosas, ¿verdad?, acerca del bautismo. Primero, bautismo representa nuestra identidad o nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Segundo, el bautismo es el testimonio nuestro que nosotros damos de que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que vivimos para el Señor Jesús. Lo tercero que hemos dicho es que hacemos el bautizo porque es un mandato del Señor, entonces es un paso de obediencia. Ahora, como cuarta cosa es, el bautismo no es una obra que salve, y esto pudiera parecer repetitivo, ¿verdad? Pero es necesario hacer la aclaración. En la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por la fe, no por obras. No somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, si usted dice, no, pues no he aceptado al Señor, pero me voy a bautizar y ya voy a ser salvo, eso así no funciona. La salvación tiene un orden. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan primero discípulos, después bautícenlo. Entonces usted tiene que primero venir a ser un discípulo del Señor, quiere decir recibirlo en su corazón, quiere decir entregarle su vida a Él. Entonces ya después se bautiza. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y allí dice muy clarito, no es por obras. ¿Por qué? Porque cuando es por obras cualquiera puede gloriarse. Yo sí lo pude hacer y otros no lo van a poder hacer. Entonces es por gracia a través de la fe. Entonces, el bautizo, nuevamente repito, es un paso de obediencia que todo creyente debe dar lo más antes posible. No debe esperar. Y mire, hermanos, una cosa muy importante. Yo conozco gente que lleva toda la vida siendo cristiano y nunca se ha bautizado. Como si el bautismo fuera, digamos, un puente o un retén, que después de ahí usted ya no puede hacer nada más de lo que estaba haciendo. Mire, la cuestión es esta. Cuando usted recibe al Señor Jesús, desde ese momento, desde que usted hace la oración, desde que usted se dispone a seguir al Señor Jesús y usted le entrega su vida a Él, desde ese momento, haga de cuenta, entre comillas, y lo estoy diciendo entre comillas, es como si fuera el bautizo, digamos, en una forma espiritual suya. Usted desde ahí empezó, usted murió a su vieja vida y ahora empieza a vivir para Cristo. El bautismo es el paso de obediencia donde usted públicamente, porque mire que cuando el Señor Jesús se bautizó, Él no lo hizo a escondidas. Él fue ahí al río, a donde estaba toda la gente, y aún Juan el Bautista le dijo, hombre, Señor, yo debiera ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja que así tiene que ser, para que cumplamos toda justicia. Entonces el Señor Jesús lo hizo público, y dijo para que todos lo hagan igual. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia donde uno públicamente está diciendo, yo pertenezco a Cristo. Ok. De lo más pronto posible uno tiene que tomar esta decisión de bautizarse. Si usted no se ha bautizado, ¿qué está esperando? Usted ya le entregó su vida a Cristo. Usted tiene que ser obediente y dar ese segundo paso, porque el Señor Jesús así dijo que se hiciera. Le doy un ejemplo de la Biblia. Había un eunuco por ahí, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39. Un eunuco era un esclavo, una persona morena, y así se les llamaba. Entonces dice allí, y yendo por el camino, estoy leyendo Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39, y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es una pregunta muy interesante, porque uno debiera preguntar si puedo o no puedo ser bautizado. La respuesta es, solamente si usted ha recibido a Cristo en su corazón sinceramente y usted está viviendo para Él, entonces usted se puede bautizar. Si usted no recibió al Señor Jesús, el bautismo ahí no vale, ¿verdad? Y ahorita vamos a mencionar algo interesante que posiblemente pueda sonar conflictivo con algunas personas, pero lamentablemente yo lo tengo que mencionar. Pero póngale cuidado a esto, lo que le responde Felipe. Estamos en Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón,
bien puedes. O sea, él puede bautizarse cuando ya él ha creído. Y luego el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es confesión de quién es el Señor. Entonces mandó a detener el carro para que fueran y se bautizaran. Y se bajaron ambos al agua, el eunuco y Felipe, y entonces lo bautizó Felipe. Y dice que subió bien contento. Este es un pasaje que usted lo puede leer en su casa si quiere, ahí está en la Biblia, capítulo 8, hacia el versículo 36, por ahí lo puede mirar. Entonces hasta ahorita hemos visto algo bien interesante, que una persona que se bautiza, según la Biblia, son personas que tienen la capacidad de aceptar su culpa, el pecado, y pueden tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Una persona que no tenga la capacidad de reconocer su culpa y que no tenga la capacidad de recibir al Señor Jesús, entonces en este caso no puede llegar a ser bautizado, porque si no ha recibido al Señor Jesús, no puede ser bautizado. Entonces nos damos cuenta que los niños, no, bíblicamente, y yo lo digo en la Biblia, no hay ninguna referencia acerca del bautismo de infantes. Lo único que se menciona en la Biblia está en el libro de Mateo, capítulo 19, como del 13 al 15, donde habla acerca de los niños que eran presentados al Señor. Entonces, presentar los niños al Señor es una cuestión diferente al bautizo, porque el bautizo es una decisión personal y la persona tiene que ir al agua. ¿Por qué? Porque la persona tiene que primero haber recibido al Señor Jesús en su corazón y ya hacer público eso, que es lo que es el bautismo. El bautismo, entonces, en resumen, es el hacer pública la decisión de que yo voy a aceptar al Señor Jesús, yo lo voy a seguir y yo le voy a servir. De ahora en adelante yo soy cristiano, entonces me voy a bautizar para que así todo el mundo lo sepa. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 19, 13 al 15, acerca de los niños. Mire, dice, y entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y mire qué interesante, que en ese entonces los discípulos vieron que eso no estaba como muy bien, porque eran niños. Y dice allí, y los discípulos los reprendieron. ¿A quiénes? A los que estaban trayendo los niños. Y luego el Señor Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí. Los niños tienen que venir ahí. Y dice, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y al final dice, en versículo 15, dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, cuando uno presenta a un niño delante del Señor, es uno tomando el compromiso de que lo va a criar en los caminos del Señor, le va a enseñar todas las cosas de la Biblia, para que este niño, cuando tenga la capacidad, cuando esté más maduro, él ya pueda tomar la decisión de aceptar al Señor en su corazón y posteriormente ir a las aguas y ser bautizado. Para resumir, es necesario que entendamos la importancia de dar el paso del bautismo, el cual, aunque no nos salva, porque nosotros somos salvos por la fe, acuérdense, lo leímos aquí, por gracia sos salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ya el bautismo es el paso de obediencia en el cual nosotros proclamamos públicamente quiénes somos delante del Señor. Es un paso de obediencia, un compromiso público ante Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el bautismo representa nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo es el testimonio mío, donde yo le estoy diciendo al mundo, mi vida no es mía, mi vida le pertenece al Señor. También estoy diciendo que estoy cumpliendo un mandato que el Señor Jesús dio del bautismo, porque Él dijo que había que hacer discípulos y después bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo también, o sea, entendemos que no es una obra que salve, porque no somos salvos por las obras que hagamos, sino por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos entendido que las personas que se bautizan son personas que tienen la capacidad de reconocer su pecado, de arrepentirse y entregar su vida al Señor Jesucristo. Ahí en ese momento entonces entendemos
que las personas que pueden aceptar al Señor Jesús tienen la obligación, porque es un mandato del Señor, de bautizarse. Y el llamado es para aquellos que no se han bautizado, aquellos que no se han bautizado lo hagan. Una aclaración válida: el eunuco en realidad no tiene que ser una persona morena, es más que todo una persona que ha sido castrada. Eran hombres que eran esclavos dentro de un palacio y los castraban para que no tuvieran, digamos, inclinaciones a violentarse contra las reinas o las concubinas o las personas, mujeres que estuvieran allí. Entonces un eunuco pudiera ser blanco también, sino que en esta ocasión entendemos que era una persona de color porque iban hacia el lado del África. Muy bien, aunque en África también hay blancos, pero no vamos a entrar ahorita nosotros en discusiones acerca de esto, simplemente estoy aclarando lo que dice la Biblia. Yo espero que haya sido de ayuda esta enseñanza acerca del bautizo. Yo sé que para algunas personas es difícil aceptar, ¿verdad?, algunas de las cosas que he dicho, pero yo simplemente me limito a decir lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Y que es necesario que nos bauticemos cuando nosotros hemos tomado la decisión de seguir al Señor Jesús. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no se ha bautizado está en desobediencia, y es necesario que arregle esta situación. Por ahora, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir juntos y a pedirle que nos ayude a asimilar, ¿verdad? Muchas veces hay cosas de la Biblia que son difíciles de asimilar, pero que el Señor nos ayude para que lo podamos entender, aceptar y vivir. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la bendición, Señor, de tener al alcance de nuestras manos tu palabra, la Biblia. Ayúdanos, Señor, a alimentar nuestro espíritu a través de la lectura de ella. Y mi Dios, y a recibir las enseñanzas y a poder cumplir la voluntad tuya que está inscrita allí. Bendice a cada una de las personas que nos están mirando en esta ocasión y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, aprendiendo cada día más de tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.